Bueno, buenos días, hermanos y amigos. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí estoy caminando en este día. El Señor renueva sus misericordias cada día. Bueno, no estoy muy acostumbrado a hacer estos videos. Se darán cuenta muchos de ustedes, así que bueno. El motivo de este video es porque ayer pasamos un momento muy lindo con mi hijo, el mayor, Emiliano. Un bendecido día, un regalo del Señor. Precioso, realmente precioso. Bueno, pero obviamente, como soy cristiano y ustedes muchos de ustedes me conocen que soy cristiano, los hermanos desde ya, los hermanos en la fe que van a ver este video desde ya, y ustedes, amigos y compañeros que me conocen, saben que profeso mi fe en Cristo. No tuve tiempo anoche de analizar todo. No tuve tiempo anoche de analizar todo bíblicamente, de hacer una analogía bíblica de lo que aconteció en el día de ayer, ¿no es cierto? Precioso, de mucha bendición. Pero hoy casualmente me desperté más descansado, pensando y meditando en lo que había acontecido ayer, y lo quiero poner todo en un contexto bíblico. Lo quiero poner todo porque tiene un contexto bíblico, precisamente, porque todo esto, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, este mundo, tiene un contexto bíblico. Aún los que niegan al Señor Jesucristo, aún los que niegan que Dios existe, que Dios es real, está dentro de un contexto bíblico. Está dentro de un contexto bíblico. Bueno, anduvimos como les mostré en el video, anduvimos por el parque ecológico, anduvimos por Puerto Madero. Bueno, y a eso me quiero referir, a ese punto, al de Puerto Madero. Es impresionante lo que ha cambiado. Yo anduve por ahí cuando era chico. Me llevaban mis padres con mi hermano, ¿no es cierto? Paseábamos por ahí. Ha cambiado mucho. Buenos Aires, lo que es el centro de Buenos Aires, lo que es la capital, muchísimo. Sobre todo esa zona. Antes estaba todo despoblado ahí. Ahora mi hijo me explicaba que esa especie del río para allá, de lo que estuvimos en esos puentes para allá, para el lado del río, es todo como una isla artificial. Él me decía que no sé cuánto salió construir todo eso, millones de dólares. Obviamente, los edificios, todo lo que han construido ahí son empresas privadas, son empresarios privados que, o sea, no es un patrimonio argentino en sí, no es un patrimonio argentino en sí. Eso todo es empresas privadas, vienen, invierten acá, pero para sacar mayor rédito. Bueno, pero no me voy a meter en eso, me voy a meter en lo que es el contexto en sí bíblico. Anduvimos por el parque ecológico, precioso, maravilloso. Se ve la naturaleza, bueno, como dice el Salmo 19, lo dice muy claramente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y como dice en el libro de Job,
que Dios creó, cuando lo reprende a Job, Dios creó todas las cosas. Y le pregunta a Job, ¿vos estuviste ahí cuando yo creé todo? Cuando yo puse los cimientos del mundo, cuando yo creé a las aves, cuando yo creé a los peces en el mar, cuando yo creé el mar y les di límite. Bueno, todo eso está clarísimo. Ahora, el punto mío principal es lo que es en este caso Puerto Madero. Realmente es deslumbrante. Es deslumbrante, y con mi hijo analizábamos todo desde la perspectiva de la inversión, de cómo invierte el ser humano en todas esas cosas. Es impresionante. Los edificios, la estructura, todo en general. Los edificios, la estructura, todo lo que se ve, todo lo artificial. Los yates, pasamos por ahí, por ese río, estaban los yates, naves que es exorbitante, fortuna, no sé, no venimos a decir nada, pero en un momento dado mi hijo me sacó el tema del capitalismo, ahí está, que decía que los comunistas dicen que con el comunismo se puede lograr todo eso y con el capitalismo no. Todo lo contrario, o sea, el sistema capitalista es lo que genera todo esto y no el sistema comunista. El sistema comunista es todo igual, pero, todo igual para los poderosos, quitándole a los pobres y teniendo a los ricos. El capitalismo básicamente es muy parecido. Porque se ve a simple vista de que las grandes empresas, las grandes corporaciones que invierten en todo esto, en estas estructuras, toman la riqueza que tienen de algún otro lado, ¿no es cierto? Y a eso iba. Impresionante. Y me dice mi hijo, con el comunismo esto no se puede lograr. Estoy de acuerdo, hijo, le digo, estoy de acuerdo. Le digo, pero el punto es el siguiente. No nos dejemos deslumbrar por todo este glamour, por toda esta estructura de poderío que muestran ciertos seres humanos para darse a conocer, ¿no es cierto? Si bien no podemos saber quién construye todo eso, pero más o menos tenemos una idea. Los grandes empresarios que manejan todos los hilos del mundo, ¿no es cierto? Creo que Buenos Aires Buenos Aires, la capital, debe estar entre las primeras 10 ciudades más importantes del mundo. En eso no me quepa ninguna duda. Ninguna duda. Pero, desde tiempos antiguos, el hombre se glorifica a sí mismo con todas estas cosas. Viendo esos edificios, viendo esos yates, viendo cómo todo está estructurado. Dentro de los negocios, cómo todo está estructurado. El hombre se glorifica a sí mismo y no glorifica a Dios. Cuando yo le digo a mi hijo, yo quiero que veas esto, le digo a mí, le digo, todo esto que ves aquí en Buenos Aires, o si estuviéramos en la ciudad de París, o si estuviéramos en la ciudad de Nueva York, todo esto que construye el hombre
es una sombra, es una nítida sombra, pero muy leve, muy leve sombra de lo que ha de venir, del verdadero reino de Dios, del verdadero reino de Dios, de la nueva Jerusalén. Es una sombra. La palabra de Dios dice que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Desde tiempos antiguos, desde la época de Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva, les dio un mandato antes de la caída, antes del pecado, les dio un mandato que debían avanzar su reino. Adán y Eva desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y entró un proceso de muerte y un proceso de maldición en toda la creación, no solamente en el ser humano, sino en la tierra, en el mundo, en el cielo, en el universo, en todo. Un proceso de maldición. Bien. Pero aún así, Adán y Eva y todos los que procedemos y toda la raza humana procede de los lomos de Adán y Eva, tenemos la responsabilidad como seres humanos hechos a imagen y semejanza del Dios creador, del Dios altísimo, aún habiendo pecado en nosotros, y ese pecado habiendo destruido la imagen perfecta de Dios en nosotros, y esto no quiere decir que por destruido no tengamos la imagen de Dios, no, portamos la imagen de Dios, destruida por nuestro pecado, y aún así tenemos la responsabilidad de avanzar su reino. En todas estas cosas podemos ver, se puede vislumbrar muy tenuemente, cómo el hombre imita en cierta forma a Dios. Imita a Dios. Pero se da gloria a sí mismo. El hombre se da gloria a sí mismo, muerto en sus delitos y pecados, se da gloria a sí mismo. Es obvio, Dios crea al hombre, le da capacidades y le da inteligencia para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? El hombre cae, peca, pero aún esas capacidades y esa inteligencia que Dios le proveyó en su momento, el hombre las tiene, pero la usa para su propia gloria. Y lo vemos en todo eso, lo vemos totalmente, lo vemos cada día. El ser humano que ostenta poder, que ostenta riquezas, que ostenta un montón de cosas, pero no le da la gloria a Dios. No le da la gloria a Dios. Le dije en un momento a mi hijo, le digo, todo esto que ves, que estamos viendo ahora, le digo, todo esto un día va a desaparecer. Toda esta ostentación, no solamente aquí, no solamente Buenos Aires, todo el mundo, el universo mismo, caído en maldición. Porque por eso, como les dije hace un rato, la palabra de Dios dice que Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Creará nuevos cielos y nueva tierra. Una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén. Gobernado por el Rey de Reyes y su pueblo. Le dije a mi hijo, todo esto va a pasar muy pronto, todo. La tierra y los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo esto va a pasar, todo lo que vimos ayer, lo que se puede ver en el mundo,
es una tenue sombra, es un tenue vislumbre. Es un tenue vislumbre de lo que verdaderamente es Dios. De lo que verdaderamente es Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios con su inteligencia, con la inteligencia que le ha dado Dios, con las habilidades que le ha dado Dios. Y el hombre no ha glorificado a Dios. El hombre no glorifica a Dios. Cuando ves todas esas cosas, cuando ves todo ese andamiaje, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo entero, te das cuenta que el hombre quiere glorificarse a sí mismo, que el hombre se endiosa a sí mismo. El hombre se endiosa a sí mismo. Es muy claro, es muy claro. Desde tiempos antiguos. Por ejemplo, estábamos hablando de las pirámides de Egipto y le dije a mi hijo, le digo, precisamente dando un ejemplo, comparando con estas estructuras, ¿no es cierto? Y le digo, hay muchos ignorantes, le digo, que dicen que las pirámides de Egipto fueron construidas por los extraterrestres. Primero, extraterrestres no hay, no existen. Segundo, los egipcios tenían una inteligencia muy afinada para construir las estructuras que construían. Y tenían un pueblo esclavizado, el pueblo de Israel, que era mucho más numeroso que ellos. Si 1500 hombres levantaban un monolito, ese monolito se caía y mataba a esos 1500 hombres, tenían en menos de 5 minutos 1500 hombres más para seguir levantando ese monolito. Tenían toda la estructura, tenían la inteligencia para hacer lo que hicieron. La Torre de Babel, cuando Dios baja, cuando en su Trinidad baja y confunde las lenguas, ahí comienzan las diferentes culturas. La raza es una sola raza. Ahí comienzan las diferentes culturas, las diferentes lenguas. El hombre siempre quiere ser como Dios, pero no quiere glorificar a Dios. Y eso se ve claramente en el mundo, hoy, en el mundo, contemporáneamente, se palpa. Es impresionante. Se glorifica a sí mismo. El hombre se glorifica a sí mismo, pero no glorifica a Dios, quien lo creó. Bueno, amigos, esto era lo que les quería, hermanos también, esto era lo que les quería compartir, este video. Discúlpenme quizá por el acartonamiento, porque no estoy acostumbrado a hacer esto, sinceramente. Pero bueno, los dejo con una reflexión bíblica. La palabra de Dios en el libro de Romanos lo dice muy claramente, que fuimos creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios. Y en nuestra injusticia y en nuestra corrupción rechazamos la verdad que es de Dios, que debemos darle gloria. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 lo dice muy claramente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amigos, compañeros, ustedes saben, yo les he predicado el Evangelio a muchos de ustedes. Saben que les voy a decir la verdad siempre. Por gracia he recibido y por gracia tengo que dar. Les comparto la verdad absoluta, porque amo sus almas, más que su corazón, porque el corazón del hombre en su estado natural caído es engañoso. Así que por eso le comento todas estas cosas y le digo todas estas cosas, porque son bíblicas. No es una sabiduría que proviene de mí,
sino que por gracia me fue dado. Porque a este pecador, soy yo, malvado, más malvado que cualquier otro, corrupto, ha redimido el Señor Jesucristo. Me ha limpiado y me ha perdonado todos mis pecados. Así que por esto les comparto la verdad de Él. Arrepiéntanse de todos sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos, la Biblia lo dice claramente. Ustedes quizás no lo vean, pero nosotros los cristianos genuinos, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, vemos cómo se torna el mundo, vemos que el ser humano cada día está más ambicioso de poder, superficial, no le importa nada, y eso se manifiesta también en muchas congregaciones. La apostasía, que ustedes no conocen lo que estoy hablando ahora, la apostasía está a la superficie, se ve cada día más. Por eso digo que la segunda venida del Señor Jesucristo está muy pronta. No conozco el día, ni la hora, ni nada por el estilo. Quizás yo no lo vea, quizás dentro de 1500 años más, pero quizás dentro de media hora. El Señor Jesucristo viene, sin relación con el pecado, a buscar a su amado pueblo y a juzgar a toda la raza humana. A los que están en Cristo, a juzgarlos para galardón. Pero a los que no están en Cristo, a juzgarlos para condenación entera. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, y el Señor les perdonará todos sus pecados, los limpiará de toda su maldad y les dará el don de la vida eterna. Renovará su corazón, quitará su corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, sensible a su palabra. Sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Amigos, todo esto perece, hermanos mismos, todo esto perece. Nosotros estamos en un proceso de muerte. Nos enfermamos o morimos de vejez o morimos de alguna enfermedad o nos pisa un auto. La tierra perece, los árboles se secan, los animales mueren, todo perece. Dentro de 50, 100 años más lo que vemos, los edificios que vemos, tienen que ser derribados porque todo se pudre. Esto es un proceso de muerte, está bajo maldición. No perdura nada en esta vida ni en este mundo. No quiere decir que este sea el modelo original. El modelo original del mundo y de la raza humana está en Adán y Eva, antes de su pecado, antes de haber desobedecido a Dios. Así que bueno, hermanos y amigos, a los hermanos los exhorto a vivir cada día más, a morir cada día más a nuestra carne, a nuestro pecado, y a vivir para el Señor y reflejar la imagen del Señor en nosotros. Y a ustedes, amigos, compañeros, les digo que se arrepientan, reconozcan su maldad, reconozcan que han pecado toda su vida contra Dios, y que Él es digno de toda gloria, alabanza y honor. Él es digno de que ustedes vivan para Él, porque Él les ha dado el cuerpo que tienen, Él les ha dado la vida que tienen. Nosotros no somos poseedores, no somos autor de nuestra propia vida. Listo, fuerte abrazo. Los quiero mucho. Los amo en el Señor. Gracias y paz.